El secreto de Warren Buffett para amasar su fortuna no es una genialidad mística, es una regla matemática que la mayoría de emprendedores ignora. Los datos son brutales. Casi la mitad de los negocios nuevos fracasan en sus primeros 5 años. Pero al comprar una empresa que ya sobrevivió esa prueba, tu probabilidad de éxito se dispara por encima del 70%. Dejas de jugar a la lotería y empiezas a comprar certezas. En este video no hay motivación, hay un manual de operaciones. Te voy a entregar el plan exacto para comprar tu primer negocio rentable y resistente a crisis, usando poco o nada de tu propio dinero. Pero antes de entrar en el cómo, es crucial que entiendas el por qué. ¿Por qué esta diferencia abismal de riesgo es la clave que los gurús del emprendimiento nunca te explican? La respuesta es simple, porque el modelo del emprendedor heroico que empieza en un garaje está fundamentalmente roto. Es un relato que vende cursos y conferencias, pero que en el mundo real es una receta para el desastre financiero. Vamos a diseccionar el riesgo. La narrativa popular te habla de pasión y de cambiar el mundo. Yo te hablo de la fría probabilidad matemática. Cuando empiezas un negocio desde cero, estás luchando contra 3 asesinos silenciosos que casi nadie menciona. Primero, el fracaso en el encaje producto-mercado. Creas algo que tú crees que la gente quiere, inviertes meses, a veces años y miles de dólares solo para descubrir que no hay una demanda real o que el cliente no está dispuesto a pagar lo que cuesta. Estás operando a ciegas, basado en una hipótesis. Es una apuesta. Segundo, la asfixia por falta de capital. El 99% de las startups no levantan capital de riesgo. Operan con los ahorros del fundador o préstamos de familiares. El tiempo promedio para que un negocio nuevo alcance la rentabilidad, si es que lo logra, es de 2 a 3 años. ¿Cuántos pueden sobrevivir tanto tiempo quemando dinero sin ver un solo dólar de ganancia? La respuesta está en las estadísticas, muy pocos. Tercero, el agotamiento del fundador. Empezar de cero significa ser el director de marketing, el vendedor, el contable, el de atención al cliente y el que limpia la oficina. Es una carga de trabajo inhumana que lleva a decisiones terribles y, finalmente, al colapso personal y del negocio. Se glorifica el hustle, el trabajo sin descanso. Pero la realidad es que es una vía rápida al agotamiento absoluto. Estos 3 factores son la razón por la que empezar un negocio es como lanzarse a navegar en medio de una tormenta, de noche y sin mapa. Puede que llegues a un puerto, pero la probabilidad está masivamente en tu contra. Ahora, analicemos la alternativa lógica, la del adquiriente. Comprar un negocio que ya funciona te otorga una ventaja que roza lo injusto. Saltas directamente al final del juego. Desde el día 1 no adquieres una idea, adquieres activos que producen dinero. Adquieres una lista de clientes que ya pagan. Adquieres un flujo de caja positivo. Adquieres procesos operativos que ya han sido depurados. Adquieres empleados que saben cómo funciona la máquina. Adquieres una marca con reputación en el mercado. Adquieres años de datos históricos para tomar decisiones. En resumen, eliminas el 95% del riesgo de un solo golpe. Todo el sufrimiento, toda la incertidumbre, toda la fase de prueba y error que mató a miles de competidores ya la pagó otro, el dueño original. Y esto no es una opinión, son matemáticas puras. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la tasa de supervivencia de un negocio nuevo después de 5 años es de aproximadamente el 50%. Es un cara o cruz. Sin embargo, cuando analizamos los datos de adquisición de negocios ya establecidos, diversas fuentes como portales de compraventa y reportes de brokers sitúan la tasa de supervivencia en los siguientes 5 años entre un 70% y 90%. La diferencia es abismal. Pasas de una apuesta 50-50 a una probabilidad de éxito abrumadora. Aquí es donde se revela la diferencia fundamental de mentalidad. El creador está obsesionado con la gloria de la innovación, con ser el próximo Mark Zuckerberg. Su ego está atado a la creación. Busca la validación de haber construido algo de la nada. El adquirente, en cambio, es un estratega. No busca la gloria, busca la certeza del flujo de caja. Su ego no está en juego. Su objetivo es la libertad financiera y el control de su tiempo. El creador es el que se lanza al mar en tormenta sin mapa, esperando encontrar tierra. El adquirente espera en el puerto y en lugar de construir un barco desde cero, simplemente toma el timón de un buque carguero que ya conoce la ruta segura y rentable y que ya está generando beneficios. Comprar un negocio no es menos meritorio, es simplemente más inteligente.
Es reconocer que el objetivo no es el sufrimiento heroico, sino la construcción sistemática y segura de patrimonio. Es un cambio de paradigma que te libera de la tiranía del sueño emprendedor y te introduce en el juego real de los inversores. Entendido el porqué, la pregunta crítica, la que define todo, es la siguiente: ¿qué comprar? No todos los negocios son iguales. Salir a comprar a ciegas es tan estúpido como empezar a ciegas. Necesitas un filtro, un sistema para identificar las verdaderas máquinas de hacer dinero que están ocultas a plena vista. En los próximos minutos te voy a entregar el framework exacto que yo utilizo, el triángulo de hierro de los negocios aburridos. Estos son los 3 pilares que debe tener cualquier empresa para que yo siquiera considere analizarla. El primer pilar, y el más importante, es la resistencia a la recesión. Olvídate de la inteligencia artificial, del último SaaS de moda, de las criptomonedas. La verdadera riqueza a largo plazo se construye sobre negocios que la gente no desea, sino que necesita. Un negocio resistente a la recesión vende un servicio o producto indispensable, sin importar si la economía está en auge o en llamas. La gente pospondrá sus vacaciones, no comprará un coche nuevo, pero siempre pagará la factura del fontanero cuando un tubo se rompa. Seguirá pagando al contable para no tener problemas con Hacienda o la AFIP y necesitará servicios funerarios. Tu objetivo es encontrar negocios cuya demanda no dependa del ciclo económico. Piensa en ellos como servicios públicos personales. Esta es la primera capa de tu armadura financiera contra la volatilidad de nuestros países. Segundo pilar, ingresos recurrentes. Un negocio que depende de una única gran venta es un negocio frágil. Estás constantemente en modo de caza, buscando al próximo gran cliente. Es agotador y arriesgado. Lo que buscamos son máquinas de flujo de caja predecible. Negocios donde los clientes pagan de forma repetida, idealmente bajo contrato. Un contrato de mantenimiento anual para sistemas de aire acondicionado. Una suscripción a un software de nicho para clínicas dentales. Un servicio de limpieza comercial con contratos de 12 o 24 meses. Cada contrato recurrente es un ladrillo en tu fortaleza financiera. Es la diferencia entre un trabajo autónomo glorificado y un verdadero activo que trabaja para ti. El contraejemplo perfecto es una empresa de remodelación de cocinas. Es un ticket alto, sí, pero es una venta única cada 15 años por cliente. No sirve. Buscamos frecuencia y previsibilidad, no picos de ingresos aislados. El tercer y último pilar es una alta barrera de entrada. Una vez que tienes un negocio rentable, el mundo intentará quitártelo. La competencia es un parásito que devora tus márgenes de beneficio. Una barrera de entrada es el foso que protege tu castillo. ¿Qué forma puede tomar este foso? 3 principales. Primero, licencias y certificaciones. No cualquiera puede ser electricista certificado, tener una licencia para vender alcohol o estar autorizado para gestionar residuos peligrosos. Estas licencias son un muro burocrático que frena a los oportunistas. Segundo, la reputación. Una empresa de contabilidad con 30 años en la misma ciudad tiene una confianza acumulada que un novato no puede comprar. Es un activo intangible, pero extremadamente valioso. Y tercero, el coste del equipo. Montar una lavandería industrial, una empresa de mecanizado CNC o una flota de camiones refrigerados requiere una inversión inicial masiva. Esto disuadía a la mayoría de entrar en el juego. Ahora, apliquemos el triángulo de hierro para destrozar un mito. Comparemos un negocio sexy contra uno aburrido. El negocio sexy, una nueva aplicación de citas. Resistencia a la recesión, nula. En una crisis, es lo primero que la gente corta. Ingresos recurrentes, teóricos. La gente se suscribe, pero el churn, o tasa de abandono, es brutal. Y compites contra gigantes como Tinder. Barrera de entrada, inexistente. Cualquiera con un programador freelance puede lanzar una app. Es una receta para el fracaso. Ahora, el negocio aburrido. Una lavandería industrial que da servicio a hospitales y hoteles. Resistencia a la recesión, máxima. Los hospitales y hoteles necesitan sábanas y toallas limpias, haya crisis o no. Es una operación crítica. Ingresos recurrentes altísimos. Se basa en contratos a largo plazo, de 1, 3 o 5 años. Flujo de caja garantizado. Barrera de entrada muy alta. Requiere millones en maquinaria especializada, instalaciones industriales y una red logística compleja. El resultado es obvio. Mientras el creador de la app de citas quema dinero en marketing, el dueño de la lavandería duerme tranquilo sobre una montaña de contratos firmados. No busques la gloria, busca el flujo de caja. Bien, resistencia, recurrencia y barreras. Ya tienes la teoría, pero aquí es donde el 90% de la gente se detiene y fracasa.
Conocer el mapa no te sirve de nada si no sabes dónde, en el mundo real de México, Colombia o España, se esconden estos tesoros. Ahora empieza el verdadero trabajo, la cacería. Vamos a la tropicalización de este concepto. Esto no es solo teoría de Estados Unidos, funciona perfectamente en nuestros mercados. Te daré ejemplos concretos. Para España, piensa en gestorías. Todas las pymes y autónomos necesitan una para sobrevivir a la burocracia. Es un servicio indispensable con ingresos recurrentes. O empresas de mantenimiento de comunidades de vecinos. Cada edificio es un contrato a largo plazo para limpieza, jardinería y reparaciones. Otra joya, empresas de control de plagas, especialmente las enfocadas en el sector de la hostelería. Un restaurante no puede permitirse tener una plaga, es una necesidad absoluta. Para México, la seguridad es una necesidad, no un lujo. Una empresa de seguridad privada con contratos para condominios o parques industriales es una máquina de ingresos. También, servicios de purificación de agua por suscripción en zonas residenciales. El acceso a agua limpia es una preocupación constante. O en el sector logístico, empresas de última milla que gestionan las entregas para e-commerce locales. La infraestructura es la barrera de entrada. Para Colombia, empresas de mantenimiento de equipos médicos para clínicas y consultorios privados. Es un servicio hiperespecializado, con licencias y técnicos certificados. También, gestión de residuos para conjuntos residenciales es un servicio regulado y obligatorio. O alquiler de maquinaria ligera para el sector de la construcción, andamios, mezcladoras, el capital en equipo es la barrera. Para Argentina, el contexto de inflación extrema exige una capa adicional de análisis. Busca negocios con costos fijos en pesos, pero con ingresos atados a servicios que se revalorizan constantemente o directamente dolarizados. Ejemplo, mantenimiento de ascensores. El servicio se ajusta por inflación, pero el contrato es recurrente y obligatorio por ley. O servicios de contabilidad para empresas exportadoras. Se cobra un porcentaje de la operación en dólares. Son refugios anti la inflación. El patrón es el mismo en todas partes. Servicios esenciales, no opcionales, con clientes repetitivos y algún tipo de foso que te proteja. Ahora te toca a ti. Usa este framework. Déjame saber en los comentarios qué negocio aburrido has identificado en tu ciudad que cumpla con los 3 pilares del triángulo de hierro. Los análisis más inteligentes los voy a comentar en un futuro video. Saber qué buscar es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, la más crítica, es dónde encontrar estas empresas. Y aquí, el universo de la adquisición se divide en 2 mundos completamente distintos. Por un lado, tienes el mercado público, el on-market, los portales web, los brokers, los escaparates donde todo el mundo mira y los precios se inflan. Y por otro, tienes el mercado oculto, el off-market, un mundo de susurros y relaciones, donde se cierran los mejores tratos en silencio, lejos de la competencia. Entender cómo operar en ambos es la diferencia entre pagar un sobreprecio y encontrar una verdadera ganga. En la siguiente parte, te enseñaré a navegar el mercado público, pero más importante, te daré las claves para empezar a cazar en la oscuridad. De acuerdo, te prometí un manual de caza para encontrar estas empresas. Empecemos por el mercado público, el terreno de juego que todos conocen, el on-market. Este es el manual, parte 1. El mercado on-market se define de forma simple. Son los negocios que se anuncian activamente para la venta, generalmente a través de un intermediario o broker, en plataformas online. Piensa en ello como un portal inmobiliario, pero para empresas. El jugador dominante a nivel global y tu primer punto de referencia es bizbuysell.com. Como ves ahora en pantalla, la interfaz es directa. Pero aquí no estamos para hacer turismo digital. La clave es aplicar filtros con precisión quirúrgica para eliminar el 99% del ruido. Primero, la industria. Ignora las categorías de moda como tecnología o e-commerce. Vas a la sección de servicios y buscas los negocios del triángulo de hierro que ya definimos: mantenimiento, reparaciones, servicios profesionales, contabilidad. Segundo, y este es el filtro más importante, Cash Flow o Seller's Discretionary Earnings, SDE. Este número representa la ganancia real que el dueño se lleva a casa. Aquí es donde filtras los pasatiempos de los negocios reales. Si tu objetivo es reemplazar un salario de $100,000, no pierdas tiempo mirando negocios que generan menos de $150,000 de SDE. Sé realista y ambicioso con este filtro. Ahora, la tropicalización. BizBuySell es fuerte en Estados Unidos, pero en el mundo hispano su utilidad decrece. En España, tienes alternativas como Inverback o portales similares. En Latinoamérica, el mercado está mucho más fragmentado.
No siempre encontrarás un portal dedicado. Tu búsqueda deberá extenderse a secciones de negocios en sitios de clasificados generales e incluso contactar directamente a las cámaras de comercio locales. El principio es el mismo: buscar negocios establecidos y rentables, no ideas ni startups. Bien, has visto las herramientas. Ahora el análisis frío. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Son dos y son muy claras. Primero, eficiencia de tiempo. La información ya está empaquetada. Tienes un resumen, cifras financieras iniciales y un contacto. Te ahorra la fase de búsqueda a ciegas. Segundo, el proceso está estandarizado. Hay un camino definido, un guión que seguir con el broker. Es predecible. Ahora, la realidad. La verdad que los brokers no quieren que sepas. Las desventajas de este mercado, para un cazador serio, superan masivamente a las ventajas. Analicemos por qué. Primer factor en contra: competencia masiva. Al buscar en un portal público, estás en una subasta a gritos. Compites contra cientos, quizás miles de otros compradores que tienen acceso a la misma información que tú. Más competencia significa precios más altos y peores condiciones de negociación. Estás en un centro comercial en rebajas, no en una cacería privada. Segundo factor: el precio está inflado. Un broker cobra una comisión de entre el 5% y el 10% del precio de venta. Esa comisión no la paga el vendedor de su bolsillo, se añade al precio que tú, el comprador, vas a pagar. Estás pagando una prima de conveniencia por una información que es pública. Tercer y más importante factor en contra: la calidad del activo. Aquí es donde debes activar un escepticismo extremo. Hazte esta pregunta y hazla con brutal honestidad. Si este negocio es una máquina de hacer dinero tan perfecta, estable y fácil de gestionar, ¿por qué el dueño necesita pagar a un intermediario para anunciarlo en un escaparate público, junto a las lavanderías que pierden dinero y los restaurantes que fracasaron? La respuesta, en mi experiencia, suele ser una de tres. O el negocio depende al 100% del dueño y sin él no vale nada, o hay un problema grave oculto, un cliente mayoritario a punto de irse, una nueva regulación, o simplemente el negocio no es tan bueno como parece. Las verdaderas joyas, los negocios que son realmente un triángulo de hierro, rara vez o nunca llegan a estos portales. Se venden en silencio. Entonces, ¿hemos perdido el tiempo? No. Entender el on-market es un paso necesario. Es el nivel 1. Te enseña a leer memorandos de venta, a entender cómo se valora un negocio y a identificar las mentiras de los brokers. Es tu campo de entrenamiento. Pero tú no quieres quedarte en el entrenamiento, quieres los trofeos. Y los tratos que de verdad cambian una vida, los que te permiten adquirir un negocio sólido con un descuento significativo, no se anuncian, se cazan. Esos tratos viven en un universo paralelo, el mercado oculto, el off-market. Un mundo sin intermediarios, sin competencia masiva, donde negocias directamente con el dueño y estructuras acuerdos que en el mercado público serían imposibles. En la siguiente parte de este manual, te entregaré el mapa y la brújula para entrar en ese mundo. Prepárate, porque ahí es donde empieza la verdadera caza. La caza off-market se rige por una sola ley. Tú no encuentras el trato, tú lo creas. Olvídate del zoológico que vimos en el capítulo anterior, el mercado público on-market. Eso es el campo de entrenamiento. El off-market, el mercado oculto, es donde operan los profesionales. Aquí no hay listados públicos, no hay intermediarios gritando precios inflados, y no hay una horda de aficionados compitiendo por los mismos huesos. Aquí, contactas directamente a dueños de negocios que no están activamente buscando vender, pero que si les presentas la oferta correcta en el momento correcto, estarían dispuestos a escuchar. ¿Por qué alguien vendería si no lo ha anunciado? Te preguntarás. La respuesta es la mayor transferencia de riqueza de la historia, que está ocurriendo ahora mismo, en silencio. Se llama el tsunami de plata. El dato es demoledor. La edad promedio de los dueños de pequeñas y medianas empresas está en máximos históricos. En Estados Unidos, por ejemplo, la edad media de un contador público certificado, CPA, supera los 60 años. Esto no es una anécdota, es un patrón replicado en miles de industrias aburridas en España, México, Colombia y Argentina. Tienes a una generación entera de fundadores que construyeron negocios rentables durante décadas y que ahora están sentados sobre un activo valioso pero ilíquido, sin un plan de sucesión claro. Sus hijos no quieren el negocio y no saben cómo venderlo. Tú no eres un intruso que los molesta, eres su solución. Eres el plan de salida que no sabían que necesitaban. Para cazar en este territorio necesitas 4 armas. Tu objetivo con cada una no es vender nada, es simplemente iniciar una conversación. Nada más. Arma número 1, la llamada en frío. Es la más directa y la que requiere más coraje.
El guión es simple, profesional y va al grano. Memorízalo. Hola, nombre del dueño. Mi nombre es Marcos. Soy un emprendedor buscando adquirir una empresa sólida en el sector de industria. Su compañía, nombre de la empresa, me llamó la atención por... Menciona una razón específica y real. Su excelente reputación, una reseña que leíste, la calidad de su local. Sé que esto es inesperado, pero ¿ha considerado alguna vez cuál sería su plan de salida a futuro? Silencio. Deja que procesen la pregunta. No eres un vendedor, eres un estratega. La clave es ser breve, sonar creíble y hacer una pregunta que les obligue a pensar. Arma número 2. El email quirúrgico. Menos intrusivo, pero requiere precisión. El asunto debe ser directo. Pregunta sobre nombre de la empresa. El cuerpo del email es una versión escrita del guión de la llamada, pero puedes añadir una línea que te posicione. Soy un buscador individual, no un fondo de capital privado, y planeo operar el negocio personalmente. Esto te humaniza y te diferencia de los compradores corporativos. Arma número 3. El correo directo. En un mundo digital, lo físico impacta. Hablo de una carta profesional, impresa en papel de calidad, enviada en un sobre de FedEx o un servicio de mensajería similar. Nadie ignora un paquete de FedEx. Dentro, una carta de una página que explica quién eres, qué tipo de negocio buscas y por qué su industria te interesa. Es una táctica de bajo volumen y alto impacto. Arma número 4. Networking en LinkedIn. Este es el juego a largo plazo. No se trata de enviar spam, se trata de construir una identidad. Tu perfil debe gritar adquirente profesional. Conecta con dueños de negocios, asesores de M&A y abogados en tu área geográfica y sector objetivo. No pidas nada. Comenta inteligentemente sus publicaciones, comparte análisis sobre la industria. Conviértete en una figura conocida en su pequeño mundo. Las oportunidades llegarán a ti. Ahora, la dosis de realidad. Las ventajas de la casa off-market son enormes. Primero, competencia casi nula. Estás solo en la conversación. Segundo, el precio. No lo dicta un broker, lo negocias desde un punto de partida racional. Y tercero, la ventaja definitiva, la flexibilidad financiera. Es en estas conversaciones privadas donde puedes estructurar la financiación del vendedor, la clave para adquirir un negocio con poco o nada de tu propio capital. Pero las desventajas son igual de reales. Primero, prepárate para un volumen de trabajo masivo. Hablamos de cientos de llamadas y correos para obtener una sola respuesta positiva. Esto es una operación de sistema, no de suerte. Segundo, necesitas una piel de rinoceronte. El no y el silencio serán tu respuesta el 99% del tiempo. Te colgarán, te ignorarán, te dirán que no te metas donde no te llaman. Este no es un juego para los que necesitan validación externa. Perfecto. Ya tienes el mapa y la brújula del cazador profesional. Sabes dónde se esconde la presa y cómo acercarte. Con estas tácticas te garantizo que encontrarás negocios que puedes adquirir. Pero aquí viene la advertencia que nadie te da. Encontrar el trato es la parte fácil. Ahora, ¿cómo sabes si el oro que encontraste es real o si es pirita de tontos? Porque te aseguro que el 90% de los negocios que parecen una ganga sobre el papel esconden deudas, problemas legales o clientes a punto de abandonar el barco. Son trampas mortales para tu capital. Antes de firmar cualquier cosa, necesitas un detector de mentiras financiero. Y en la siguiente sección te voy a entregar el mío. Este es ese detector de mentiras. Se llama due diligence o diligencia debida y es el proceso más crítico en toda la adquisición. Es el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra antes de disparar un solo tiro. Olvida la emoción, olvida las proyecciones de venta. Aquí solo importan los hechos fríos y duros. Tu mantra a partir de ahora es: no confíes, verifica. La due diligence no es más que un sistema de filtros. Imagina que estás purificando agua. Cada filtro elimina un tipo diferente de impureza. Aquí, vamos a aplicar 4 filtros para eliminar las mentiras, los problemas ocultos y las exageraciones. Hoy nos centraremos en los 2 primeros y más fundamentales: el filtro financiero y el filtro legal. Si un negocio no pasa estos 2, se descarta inmediatamente. No hay negociación, no hay segunda oportunidad. Fin del juego. Empecemos. Filtro número 1. El análisis financiero. Una vez que tienes una carta de intención, LOI, firmada con el vendedor, que básicamente dice: estoy seriamente interesado y quiero investigar a fondo, tienes derecho a pedir acceso a sus entrañas financieras. No pidas resúmenes, pide los documentos fuente. Tu primer acto como un comprador serio es enviar un email solicitando un paquete de diligencia financiera.
¿Qué contiene ese paquete? Apunta esta lista. Es tu arsenal. Primero, los estados de pérdidas y ganancias, también conocidos como P&L o Income Statements, de los últimos 3 años fiscales completos, más el del año en curso hasta la fecha. Los balances generales, balance sheets, correspondientes a los mismos periodos. El P&L te dice cómo le fue al negocio en un periodo. El balance te da una foto de su salud en un momento exacto. Tercero, las declaraciones de impuestos, tax returns, de la empresa de los últimos 3 años. Este es el verdadero detector de mentiras. Una cosa es lo que el dueño te muestra en un P&L hecho en casa, y otra muy distinta es lo que le declara al gobierno. Cruza los datos. Si no coinciden, es una bandera roja gigante. Cuarto, los estados de flujo de caja, cash flow statements, de los mismos 3 años. Los beneficios se pueden maquillar con contabilidad creativa. El efectivo no miente. ¿Quieres ver que el negocio genera más efectivo del que gasta de forma consistente? Una vez tienes estos documentos, tu trabajo no es solo mirarlos, es buscar tendencias. Los ingresos son estables, crecen o decrecen. Si crecen, ¿por qué? Nuevos clientes, subida de precios. Si decrecen, es una alarma. Los márgenes de beneficio se mantienen o se están encogiendo. Si los ingresos suben pero el beneficio baja, tienes que excavar. Quizás el costo de los materiales se disparó o dependen de un solo proveedor que ahora les cobra más. Cada número cuenta una historia. Tu trabajo es ser el detective que la descifra. Ahora, dentro del análisis financiero, aplicamos nuestro primer subfiltro, la herramienta más poderosa que te voy a dar hoy, el ratio dorado del margen de beneficio. Para entenderlo, primero necesitas conocer un concepto clave, SDE, o Seller's Discretionary Earnings. En español, ganancias discrecionales del vendedor. ¿Qué es? Es el beneficio real que el negocio genera para el bolsillo del dueño. Se calcula tomando el beneficio neto y sumándole de vuelta el salario del dueño, sus gastos personales que pasa por la empresa, como el coche, viajes, comidas y otros gastos no recurrentes. Es el verdadero cash flow que el dueño se lleva a casa. Cuando compras un negocio pequeño, esto es lo que estás comprando. El ratio dorado dice lo siguiente. Busca negocios cuyo SDE esté entre el 15 y el 35% de sus ingresos totales. Repito, entre el 15 y el 35%. ¿Por qué? Un negocio con un margen por debajo del 15% es demasiado frágil. Cualquier pequeña crisis, una subida de costes, la pérdida de un cliente y tus beneficios desaparecen. Estás comprando un trabajo, no un activo. Es una máquina que requiere demasiado esfuerzo para el poco combustible que genera. Descartado. Ahora, el otro extremo, que es contraintuitivo. ¿Por qué un margen por encima del 35% es una bandera roja? Suena genial, ¿verdad? Incorrecto. Un margen tan alto casi siempre significa una cosa. El dueño es el negocio. Es un súper técnico, un vendedor estrella o un genio operativo que no ha delegado nada. El negocio no tiene sistemas, no tiene procesos, solo tiene a una persona que lo hace todo. En el momento en que esa persona se va, el negocio se desploma. Estarías comprando una cáscara vacía. Tu objetivo es comprar una máquina que funcione sola, no comprarle un trabajo a otra persona. Este rango del 15 al 35% es el punto dulce. Indica que el negocio es lo suficientemente rentable para resistir problemas, pero también que probablemente tiene sistemas y empleados que le permiten funcionar sin que el dueño sea un superhéroe. Y esto no es una opinión, se alinea con benchmarks de la industria. Informes de la industria de servicios, como los de Service Titan para negocios como fontanería o climatización, muestran que un margen de beneficio neto del 10 al 20% es saludable y alcanzable. Por tanto, nuestro filtro de SDE del 15 al 35% te coloca directamente en la zona de negocios robustos y bien gestionados. Perfecto, los números cuadran. Los ingresos son estables, las declaraciones de impuestos coinciden y el margen de beneficio está justo en el ratio dorado del 25%. Parece una máquina de imprimir dinero lista para ser tuya. Detente. Unos estados financieros impecables pueden ocultar un cáncer legal a punto de hacer metástasis. Si ignoras el siguiente filtro, podrías estar comprando legalmente los problemas y deudas de otra persona sin siquiera saberlo. Estás a un paso de heredar una bomba de tiempo. Ahora, hablemos de cómo blindarte. Filtro número 2, el análisis legal. Este punto no es negociable y no es un área para ahorrar dinero. Contrata a un buen abogado especializado en fusiones y adquisiciones de pequeñas empresas, M&A. No al abogado de la familia que hace divorcios, un especialista. Su trabajo es actuar como tu guardaespaldas legal, revisando cada rincón oscuro del negocio. ¿Qué va a revisar? Primero, los contratos clave.
Contratos con clientes, con proveedores, el contrato de alquiler de local. ¿Son transferibles? ¿Qué pasa si el negocio cambia de dueño? Podrías comprar un negocio y descubrir al día siguiente que su cliente más grande tiene una cláusula que le permite cancelar el contrato si hay un cambio de control, o que el dueño del local te pueda duplicar el alquiler. Segundo, licencias y permisos. ¿El negocio tiene todas las licencias necesarias para operar legalmente? ¿Están al día? Imagina comprar un restaurante y descubrir que su licencia de venta de alcohol expiró hace 6 meses. Tercero, litigios. Tu abogado buscará cualquier demanda pasada, presente o potencial contra la empresa. ¿Hay ex empleados descontentos a punto de demandar? ¿Hay disputas con proveedores? No quieres que tu primer acto como nuevo dueño sea sentarte en un tribunal. Pero de todo lo que tu abogado hará, hay una cosa que es la más importante. Una regla de oro que te puede salvar de la ruina financiera. Grábatela a fuego. Siempre, bajo cualquier circunstancia, estructura la transacción como una compra de activos, asset purchase, no como una compra de acciones, stock purchase. Déjame explicarte la diferencia con una analogía. Una compra de acciones es como casarte con alguien. Heredas todo. Su increíble colección de vinilos, pero también sus deudas de juegos secretas, sus problemas con la ley y la obligación de cuidar a su insoportable primo. Compras la entidad legal completa, con todo su pasado bueno y malo, conocido y desconocido. Una compra de activos, por otro lado, es como ir a su casa y elegir qué quieres comprar. Te llevas el coche, los muebles, el equipo de música, pero dejas atrás sus deudas y sus problemas. Creas una nueva empresa limpia y esa nueva empresa compra los activos que te interesan. La lista de clientes, la maquinaria, la marca, los contratos que has verificado. La antigua empresa, con sus posibles deudas ocultas de impuestos o demandas laborales, se queda con el vendedor. Él es responsable de su historia, no tú. Te aseguro que muchos vendedores, especialmente si esconden algo, intentarán presionarte para una compra de acciones. Dirán que es más simple, más rápido. Es una trampa. La respuesta siempre es no. Una compra de activos te da un comienzo limpio. Es tu escudo definitivo contra el pasado tóxico de un negocio. Bien. Has pasado el filtro financiero, has pasado el filtro legal con una estructura de compra de activos, has verificado los números y has limpiado el historial. El negocio parece sólido sobre el papel. Tu capital está protegido de deudas y problemas pasados. ¿Es suficiente? Para el 99% de los compradores aficionados, sí, pero tú no eres un aficionado. Porque los mayores riesgos, las verdaderas trampas mortales que hacen fracasar a los nuevos dueños, no están en una hoja de cálculo ni en un contrato. Son invisibles. Están en los procesos que nadie documentó y en las personas clave que mantienen todo funcionando. ¿Qué pasa si el negocio depende de un empleado que odia al dueño y está esperando a que vendas para irse con la competencia, llevándose a los mejores clientes? ¿Y si el proceso secreto para fabricar el producto solo existe en la cabeza del dueño? Has verificado el qué, pero aún no has verificado el cómo ni el quién. Y en la siguiente sección te enseñaré a auditar lo invisible. Auditar lo invisible. Aquí es donde se separa al comprador profesional del aficionado que va a perder su dinero. Has verificado los números, has verificado los contratos. Ahora vamos a verificar la realidad. Empecemos con el tercer filtro de la diligencia de vida, el filtro operacional. Un negocio no es una colección de activos y clientes, es un sistema. Una máquina diseñada para producir un resultado de forma repetible. Tu trabajo es abrir el capot y determinar si estás comprando una máquina bien engrasada o una trampa mortal ensamblada con cinta adhesiva y la fuerza de voluntad del dueño. La pregunta clave es la prueba de dependencia. Y yo la llamo el factor autobús. El factor autobús es simple. Si el dueño actual es atropellado por un autobús mañana, ¿el negocio sigue facturando pasado mañana? Si la respuesta es no, o incluso un quizás, tienes un problema grave. No estás comprando un negocio, estás comprando un trabajo autoempleado con más estrés. El valor de un negocio es inversamente proporcional a su dependencia del dueño. Para medir esto, no le preguntas, ¿el negocio depende de ti? Te dirá que no. En su lugar, ejecutas un interrogatorio operacional con preguntas diseñadas para revelar la verdad. Aquí tienes tu lista de munición. Primero, descríbeme tus últimas vacaciones de 2 semanas. ¿Cuántas veces tuviste que responder emails o llamadas de emergencia? Si no puede tomarse 2 semanas completamente desconectado, el sistema es él.
Segundo, muéstrame tus manuales de procesos operativos, SOPs. Quiero ver el proceso documentado paso a paso para conseguir un cliente nuevo, para entregar el producto o servicio principal y para gestionar una queja. Si no existen o son notas vagas en un cuaderno, la operación entera vive en su cabeza. Bandera roja masiva. Tercero, ¿qué software de gestión usas para centralizar la información de clientes, proyectos y finanzas? Si la respuesta es mi memoria o una docena de hojas de cálculo diferentes, el negocio no tiene un sistema nervioso central. Es un caos esperando a que él deje de dirigirlo. Cuarto, ¿cuál es la única actividad que, si dejas de hacerla tú personalmente durante una semana, causa el mayor daño al negocio? Su respuesta te dirá exactamente dónde reside la dependencia crítica. Y quinto, ¿quién es tu empleado más indispensable y por qué? Esta pregunta es la transición perfecta a nuestro cuarto y último filtro, el filtro de personas. Si el sistema operativo es el esqueleto, las personas son el sistema circulatorio y nervioso que le da vida. Puedes tener los mejores procesos del mundo, pero si el equipo clave se va, el negocio muere. En esta fase, tu objetivo es identificar a los linchpins, los empleados que son el verdadero pilar del negocio, y asegurar su lealtad. No te fíes solo de lo que dice el dueño. Los dueños a menudo subestiman la importancia de sus empleados clave o tienen puntos ciegos. Tu misión es hablar con estos empleados, con el permiso del dueño, como parte de la diligencia final, y entender la dinámica real. Aquí están las preguntas de poder que necesitas. Para el dueño, ¿quién tiene la relación personal con tus 3 clientes más importantes? ¿Esa relación es con la empresa o con esa persona? Si la respuesta es con esa persona, tienes un riesgo de fuga de clientes. Si tu mejor vendedor, o técnico, o jefe de operaciones renunciara mañana, ¿cuál sería el impacto inmediato en los ingresos y en la moral del equipo? ¿Hay algún empleado que sea difícil pero del que dependas completamente? Estos son a menudo los que tienen el conocimiento tribal y el mayor poder de negociación. Para el empleado clave, cuando tengas la oportunidad, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? ¿Y qué cambiarías si tuvieras el poder? Esto revela su nivel de satisfacción y sus ambiciones. Aquí es donde entra en juego un concepto que los profesionales llaman el Search Narrative, o tu narrativa de búsqueda. No eres solo un comprador con un cheque, eres un sucesor. Tu historia personal, tu visión para el negocio, es una herramienta estratégica para convencer al dueño, a los bancos y crucialmente a los empleados clave de que eres la persona adecuada. No es una historia sentimental, es un arma de persuasión. Le demuestras al dueño que respetarás su legado y lo llevarás al siguiente nivel. Le demuestras al empleado clave que en tu visión, su rol no solo se mantiene, sino que se expande. Les das una razón para creer en ti, no solo en tu dinero. Bien, has llegado al final. El negocio ha pasado los 4 filtros. El financiero es sólido, con un margen de SDE en el ratio dorado. El legal está limpio, estructurado como una compra de activos. El operacional es un sistema que funciona sin el dueño, y las personas clave están identificadas, son estables y están alineadas con una futura transición. Tienes frente a ti una máquina perfecta para generar cash flow, una fortaleza económica. Hay solo un problema: cuesta $1 millón y no lo tienes. Este es el punto donde el 99% de las personas cierra el video, suspira y vuelve a su trabajo de 9 a 5, convencidos de que esto es solo para ricos. Aquí es donde se rinden, pero tú no. La verdad es que no necesitas ese millón. De hecho, puedes y debes comprar este negocio con una fracción mínima de tu propio capital o incluso sin poner un solo dólar de tu bolsillo. En la siguiente sección, te voy a entregar la pieza final y más poderosa de este manual, el método que yo llamo la trifecta de financiación. Te voy a desglosar, paso a paso, cómo estructurar un acuerdo para que el banco y el propio vendedor financien tu compra, dejándote a ti con el 100% del control de un activo que genera dinero desde el día 1. Prepárate, porque vamos a romper la barrera más grande de todas. El mayor obstáculo mental que frena a cualquier comprador de negocios es el capital. La idea de que necesitas cientos de miles o millones de dólares en tu cuenta bancaria. Es el muro que te hace rendirte antes de empezar. Ese muro lo vamos a demoler ahora mismo. Olvida todo lo que crees saber sobre financiación. Te voy a entregar el sistema que te permite adquirir un negocio rentable con poco o nada de tu propio dinero. Se llama la trifecta de financiación. Analicemos sus 3 componentes. Piensa en esto como una fórmula. 0 paja, solo la mecánica. Primer componente: el préstamo bancario garantizado. La mayoría cree que la SBA, la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos, presta dinero. Incorrecto. La SBA no te va a dar un solo dólar. La SBA funciona como una compañía de seguros para el banco. Cuando pides un préstamo para comprar un negocio, la SBA le dice al banco:
Préstale el dinero a este comprador. Si él falla, nosotros te cubrimos entre el 75% y el 85% de tu pérdida. ¿Entiendes lo que esto significa? El riesgo para el banco se desploma. Por eso, están dispuestos a financiar hasta el 90% del coste total del proyecto, que incluye no solo el precio de compra, sino también el capital de trabajo que necesitas para operar desde el día 1. Esta garantía de la SBA es la piedra angular que hace posible todo lo demás. Es el motor principal de tu adquisición. Así que, de una compra de $1 millón, el banco podría poner 900,000. Te quedan 100,000 por cubrir. Sigue siendo mucho dinero. Aquí entra el segundo componente. Segundo componente, la financiación del vendedor o seller financing. Esto es simple en concepto. Le pides al propio vendedor que te financie una parte del precio. En lugar de pagárselo todo al cierre, le das un pagaré por, digamos, el 10 o 20% del valor y se lo pagas en cuotas durante varios años con intereses. Esto es extremadamente poderoso por dos razones. Primero, reduce la cantidad de dinero que necesitas conseguir. Segundo, y más importante, es la prueba de fuego definitiva. Si el vendedor, que conoce el negocio mejor que nadie, está dispuesto a financiarte, está apostando por tu éxito y por la salud futura de su propia creación. Es una señal de confianza masiva para ti y para el banco. Entonces, tenemos al banco poniendo el 90% y el vendedor el 10%. Todavía necesitas capital para gastos y la entrada que exige el banco, ¿correcto? Incorrecto. Aquí está el detalle que el 99% de los aspirantes a compradores ignora por completo. El hack que lo cambia todo. Hay una cláusula, una sola línea en el acuerdo de financiación con el vendedor, que le permite al banco considerar el dinero que te presta el vendedor como si fuera tuyo. Se llama Full Standby. Es la llave maestra. Full Standby significa que acuerdas con el vendedor no pagarle un solo céntimo de su préstamo hasta que el préstamo principal del banco haya sido completamente pagado, usualmente en 10 años. Es una deuda que se queda congelada en el tiempo. ¿Por qué es esto la clave? Porque las reglas de la SBA exigen que tú, el comprador, inyectes un mínimo del 10% de capital propio en el trato. Pero si tienes un pagaré del vendedor en Full Standby, la SBA permite que hasta la mitad de esa inyección de capital requerida provenga de ese dinero prestado por el vendedor. Vamos a desglosarlo con números, que es lo único que importa. Imagina un negocio de $500,000. El banco te exige una inyección de capital del 10%, es decir, $50,000. Antes de saber esto, tú creías que tenías que sacar esos $50,000 de tu bolsillo. Ahora aplicamos la trifecta. Estructuras el trato así. Un préstamo bancario del 85%, que son $425,000. Una financiación del vendedor del 10%, que son $50,000, en Full Standby. El 5% restante, $25,000, es lo que te falta. Gracias a la cláusula Full Standby, el banco considera que la mitad de tu requisito de $50,000 ya está cubierta por el pagaré del vendedor. Es decir, $25,000 del vendedor cuentan como si fueran tuyos. Por lo tanto, tu necesidad de capital en efectivo se acaba de reducir de $50,000 a solo $25,000. Pasaste de necesitar el 10% a solo el 5%. Ya hemos cortado tu problema a la mitad, pero el objetivo es 0. Y aquí entra la pieza final. Tercer componente, el socio de capital o equity partner. Para esos $25,000 restantes, no usas tu dinero, buscas un inversor, alguien que sí tenga el capital y entienda el trato que has montado. Le ofreces un porcentaje de la propiedad del negocio a cambio de que él ponga esos $25,000. Tú aportas el trato, la estructura, la gestión, él aporta el último fragmento de capital. Él obtiene un retorno pasivo sobre su inversión en un negocio ya rentable, y tú obtienes el control de un activo que genera flujo de caja sin haber puesto un solo dólar de tu bolsillo. Esta es la fórmula completa. Préstamo bancario, 85-90%, más financiación del vendedor en standby, 10%, más socio de capital, 5%, igual a tu inversión personal, 0%. Esto no es teoría, es exactamente cómo se cierran tratos todos los días. Es como Ben Kelly, el experto del que hemos hablado. Compró su primer negocio con solo $5,000 de capital propio y lo escaló a más de $100,000 en ingresos mensuales. La barrera del capital es una ilusión si conoces la mecánica. Hemos recorrido el camino para encontrar el negocio, verificarlo con el filtro de 4 capas, y ahora tienes el sistema exacto para financiarlo. Ya no hay excusas. Tienes todas las piezas de lo que llamo el playbook del adquiriente. La máquina está diseñada. Ahora vamos a repasar el manual de operaciones,
tu playbook del adquiriente, para que lo ejecutes con precisión milimétrica. Toda la estrategia se condensa en 5 fases. Memorízalas. Primero, el cambio de mentalidad. Entierras la fantasía de ser un creador y te conviertes en un adquiriente. Dejas que otros asuman el 95% de riesgo de fracaso en los primeros años. Tú no compras un sueño, compras certeza. Compras un flujo de caja que ya existe. Segundo, la cacería. Usas el triángulo de hierro como tu mira telescópica para identificar los objetivos correctos. Buscas negocios que sean resistentes a la recesión, que tengan ingresos recurrentes y que posean altas barreras de entrada. Fontanería, contabilidad, logística, servicios de limpieza industrial. Negocios aburridos que son auténticas imprentas de dinero, invisibles para la mayoría. Tercero, el campo de batalla. Aprendes a cazar tanto en mercados públicos, on-market, como a través de operaciones encubiertas, off-market. Entiendes que las mejores presas, las que tienen los mejores precios y los términos más flexibles, que sí nunca están a la vista de todos. Requiere trabajo, pero la recompensa es masiva. Cuarto, la disección. Una vez tienes un objetivo, aplicas el filtro de 4 capas como un cirujano. Revisas la capa financiera, la operacional, la legal y la humana. Aquí es donde validas que los números son reales, que el negocio no depende del dueño y que no estás comprando una demanda judicial oculta. Es el paso que te protege de comprar el trabajo de otro. Quinto, el golpe maestro. Estructuras la compra con la trifecta de financiación. Usas una combinación inteligente de deuda bancaria garantizada, financiación del propio vendedor y, si es necesario, capital de un socio para adquirir el negocio aportando una mínima parte o incluso nada de tu propio bolsillo. El capital no es la barrera. Ahora vamos a demoler la última barrera mental que probablemente te queda. No tengo experiencia en ese sector. Escucha con atención. Tu experiencia como ingeniero optimizando sistemas, como gerente de proyectos cumpliendo plazos o como analista financiero que vive en hojas de cálculo, esa es precisamente la superpotencia que estos negocios necesitan. El dueño que se jubila es un gran técnico, pero rara vez es un gran estratega. Sabe hacer el trabajo, pero no sabe sistematizarlo, escalarlo o digitalizarlo. Tú no vienes a apretar las mismas tuercas que él, vienes a rediseñar la máquina para que sea más eficiente. Tu cerebro analítico es el activo más valioso en esta ecuación. Y cuando estés en la mesa de negociación, recuerda la regla de oro, la única que te da poder real. No tengas miedo de retirarte. La persona que está dispuesta a perder el trato es la que controla la negociación. Aquí no hay emociones, solo hay cálculo. Si los números no cuadran, si el vendedor es irracional, te levantas y te vas. Hay miles de negocios ahí fuera. Tu poder reside en tu capacidad de decir no. Toda esta información es completamente inútil si no se convierte en acción. Pero no te voy a pedir que mañana renuncies a tu trabajo o hipoteques tu casa. Tu primer paso es microscópico y es inmediato. Hoy, esta noche, vas a hacer una sola cosa. Abre Visalia en España, un portal local en México o Colombia, o el mismo Buy Buy Sell si estás en Estados Unidos, y solo vas a mirar. Busca 3 negocios que parezcan pasar el primer filtro del triángulo de hierro. No contactes a nadie, no prepares un plan financiero, solo analiza. Entrena el ojo. Acostúmbrate a ver los precios de venta, los flujos de caja declarados, las descripciones. Este es el primer paso para desmitificar el proceso y convertir lo desconocido en familiar. Quiero ser absolutamente claro. Este no es un esquema para hacerse rico en 6 meses. Eso es para los vendehumos. Este es el plano para construir riqueza real, de forma metódica, aburrida y segura, ladrillo a ladrillo. Es el camino para tomar el control de tu futuro financiero en un mundo donde la inflación y la inestabilidad son la nueva normalidad. La elección de seguir siendo un espectador o convertirte en un jugador es tuya. El control está en tus manos. Si quieres más guías de batalla como esta, sin paja, directas al grano y con modelos de negocio que realmente funcionen, suscríbete al canal. Y ahora, en los comentarios, dime qué tipo de negocio aburrido te llama más la atención. Empecemos la conversación.